Buenos días, iglesia. ¿Listos para recibir la palabra de Dios esta mañana? Qué bello tiempo de adoración e intercesión. Gracias al Señor. Recuerda, en medio de cualquier situación que estés enfrentando, no estás solo ni sola. Esta es tu iglesia. Y por eso, intencionalmente, reservamos estos segmentos de intercesión y de oración para que no te sientas solo ni sola, para que sepas que hay una iglesia que ora por ti y te respalda. El próximo domingo vamos a iniciar una nueva serie titulada Hechos para Más. Así que espero que nos acompañen e incluso que inviten a alguien para que venga con ustedes. También hoy, al terminar este servicio, estoy invitando a aquellos que todavía no han estado en lo que antes se llamaba Almuerzo con el Pastor, ahora se llama Descubre Bear Creek, porque es una oportunidad para que tú también puedas descubrir oportunidades de crecer en tu vida cristiana, en tu caminar con Dios y cómo tú puedes servir al Señor con tus dones en este lugar y cómo puedes hacer un impacto espiritual en la vida de otros. Así que aunque no te hayas registrado, tenemos todavía unas 10 capacidades disponibles y al terminar este servicio hay una pareja de hermanos, Nelly y Francisco, que van a estar aquí delante y les van a guiar al salón donde tenemos el evento. Es un evento gratis, así que si no tiene planes para almorzar se puede quedar y va a disfrutar un almuerzo, aprende de Bear Creek y hace preguntas y disfruta un tiempo de compañerismo. ¿Cuántos de ustedes han experimentado en alguna etapa de su vida la sensación de incapacidad o insuficiencia? Los más orgullosos no van a levantar su mano, pero ¿verdad que en algún momento todos hemos experimentado eso? Por ejemplo, hoy muchos están comenzando la escuela y están siendo promovidos a un grado o empiezan en una nueva escuela, en una nueva universidad y de pronto por desconocer el ambiente o las materias que va a tener que enfrentarse y empezar a estudiar, a descubrir nuevos conocimientos, se siente insuficiente. Esa sensación puede ser creada. Cuando uno inicia un nuevo trabajo, aun cuando uno aplicó y tiene un resumen que describe todas las capacidades y destrezas que tienes, pero como es un ambiente desconocido para ti y donde hay también competitividad profesional, tú te sientes, quizás no soy suficiente para esto. Y de una manera más práctica, puede acontecer cuando uno va al matrimonio y de pronto tú te quieres casar, aunque has leído todos los libros que llegaron a tu mano sobre noviazgo, matrimonio, sexualidad y convivencia y relaciones y todo ese asunto, pero a la hora de la verdad tú dices, ay Dios mío, vamos a ver cómo sale esto. ¿No les pasó así? O cuando llega el primer hijo, usted consultó a todo el que tenía que consultar. Bueno, acá, ¿cómo es esto de un bebé? ¿Y cómo le cambia la vida a uno en el matrimonio? ¿Y cómo cambia entonces la rutina? ¿Y cuánto se desvela uno? Porque no sabes, tú quieres saber. ¿Y cómo cuido a esa criatura? Porque yo apenas me sé cuidar a mí mismo. Imagínate cuidar a una criatura que viene a este mundo. Entonces yo recuerdo que uno de los momentos más felices de mi vida fue cuando cargué por primera vez a mis 3 hijos. Y a la vez dije, Señor, ayúdame. Ayúdanos. ¿Verdad? Porque uno siente insuficiencia. Así que es normal, es humano que al estar frente a algunas circunstancias de la vida uno se siente insuficiente. Por ejemplo, hace poco hablaba con un amigo pastor, la esposa fue sometida a una operación bien seria que podría poner en riesgo su vida y él me confesaba ahora por mí porque no sé cómo cuidar a una persona que es operada de esa manera. Dios te va a ayudar. Hay cosas que uno está bien en reconocer, no sé cómo hacerlo, me siento insuficiente, ayúdame, ora por mí. Eso es normal. Y saben que lo mismo sucede a veces en la vida cristiana. Hay desafíos que Dios nos hace en los que uno se siente insuficiente. Y hay una historia que quiero compartir con ustedes que se encuentra en el Evangelio de Juan, capítulo número 21, que les quiero remitir a ella. Porque aquí aparece un hombre que también se sentía insuficiente. Y nosotros en ocasiones cuando escuchamos la voz de Cristo llamándonos a seguirlo o a servirle, es posible que te sientas insuficiente. Y a menudo pensamos que para ser usados por Dios, no, yo no puedo empezar a seguir a Cristo o no puedo empezar a hacer algo para Cristo porque siento que mi conocimiento de la Biblia es insuficiente. O que no tengo toda la madurez espiritual que debería tener. O que no tengo toda la experiencia de la vida cristiana que otros sí tienen, pero que yo no tengo. O pensamos que necesitamos una fe inquebrantable para considerarnos buenos creyentes. ¿Por qué? Porque luchamos con dudas en relación a la fe. O quizás pensamos que es
exigido tener un historial cristiano impecable. No sé por qué hay quienes piensan que la iglesia es como un museo de gente perfecta que nunca peca. Si llegaste aquí pensando esto, déjame reventarte esa burbuja esta mañana. Porque este es un lugar donde llegamos gente imperfecta, que hemos reconocido nuestros pecados, nuestras insuficiencias y la necesidad tremenda que tenemos de la gracia y la misericordia de Dios. Pero hoy la Biblia nos muestra una historia diferente. Hoy vamos a ser testigos del encuentro del Cristo resucitado y un hombre que después de haber conocido a Cristo, después de haber seguido a Cristo, después de haber visto los milagros de Cristo e incluso después de haber visto a Cristo resucitado, seguía con fallas en su vida. Y Cristo lo llama para que lo siga. Y hay varias cosas que lo podían hacer sentir insuficiente. Una, el no entender muchas verdades espirituales. Escucha, tú y yo para seguir a Cristo y servirle a Cristo no necesitamos entender completamente, con absoluta claridad y precisión y pulcritud toda la teología. Es bueno conocer teología, es bueno conocer la pura doctrina, es bueno estudiarla, es bueno leerla, exponernos a la enseñanza de ella, pero para uno decidirse a seguir a Cristo y a servir a Cristo, no tienes que esperar a saberlo todo de una manera correcta y completa. ¿Sabes por qué? Porque ni aún los propios discípulos siguiendo a Cristo lo entendían todo de las Escrituras. Quiero invitarte a que busques Juan capítulo número 20, los versículos 9 y 10. Juan 20, 9 y 10. Quiero que observe esto. Qué nota tan interesante. Hablando de los discípulos dice, porque aún, y subraya esta expresión, no habían entendido la Escritura, que era necesario que Él resucitase de los muertos, y volvieron los discípulos a los suyos. Esto fue cuando van y saben que Jesús había resucitado y ven la tumba, pero no entienden. Aun cuando Jesús les había anunciado, yo voy a morir, voy a ser entregado, voy a ser traicionado, el Hijo del Hombre morirá, será sepultado, pero resucitaré al tercer día. No entendían esa escritura. Luego en el propio capítulo de Juan, y quiero leérselo en la Nueva Versión Internacional, este versículo que les acabo de leer, el 9 y el 10 de Juan 20, dice, hasta entonces no habían entendido la escritura que dice que Jesús tenía que resucitar, y entonces los discípulos regresaron a su casa. Jesús nos invita a seguirle, aunque tú y yo aún no hayamos entendido todo lo que se nos ha enseñado acerca de Él y de su voluntad. ¿Escuchaste eso? Toma nota de eso. Jesús nos invita a ti y a mí a seguirle, aunque no hayamos entendido todo lo que se nos ha enseñado acerca de Él ni de su voluntad. Le decía a mi esposa, nosotros tuvimos profesores de seminario extraordinarios en el primer seminario donde estudiamos. Algunos de ellos habían estado presos. Cuando en la década de los 60 el gobierno cubano apresó a la gran mayoría de los pastores evangélicos, a sacerdotes, expulsó a los misioneros extranjeros, católicos, evangélicos, los sacó de la isla. Y a los que estaban estudiando en el seminario, a muchos de ellos en diferentes seminarios evangélicos, los llevó a trabajar a campos de trabajo forzado. Y varios de mis profesores cumplieron hasta 5 años de prisión. Y de ahí, saliendo de la prisión, regresaron a las iglesias y regresaron al seminario a seguir preparando pastores. Usted se imagina lo que tuvieron que haber sufrido las esposas de los pastores y los niños de esos pastores. Algunos se quedaron con heridas que les acompañaron hasta la adultez. Les digo porque conozco a algunos de ellos. Fueron traumados mentalmente y psicológicamente. Y conozco a uno de ellos, ya está en la presencia de Dios, pero la esposa todavía está viva, tiene más de 90 años. ¿Cómo ha pasado esa mujer? Esa mujer sufrió la prisión del esposo. Después, ver diferentes desafíos sirviendo a Cristo en la obra del Señor. Después vio a un nieto morir de cáncer, jovencito. Esta semana acaba de perder a otra hija que muere de cáncer. Y así nosotros hemos visto varias cosas que ha tenido que enfrentar esa mujer. Y hace poco leí una publicación de ella, así fresquecito, en medio de la gravedad de su hija, antes de que su hija falleciera y muriera. Hablando de que aun cuando uno hay cosas que no entiende y que Dios permite, lo que nos ayuda a seguir adelante es seguir aferrados a Jesús. Y de eso se trata, seguir a Jesús. Jesús nos invita a seguirlo aun cuando no entendamos todo acerca de lo que Él ha enseñado o de su voluntad permisiva. La fe y la obediencia suelen anteceder al entendimiento completo. No necesitamos esperar a entenderlo todo de Jesús
para comenzar a seguirlo. Y se los digo porque como pastor tengo múltiples conversaciones con personas que se quieren bautizar. ¿Vieron las 3 damas, las jovencitas y la dama que se bautizó el domingo pasado? ¿Verdad que sí? Y tengo conversaciones casi semanalmente con hermanos que preguntan sobre el bautismo. Y a veces muchos me responden. Yo también lo decía en algún momento. No, yo no me quiero bautizar porque yo creo que yo necesito aprender más de Cristo. Todos necesitamos aprender más de Cristo, independientemente del tiempo que llevemos caminando en la vida cristiana. No, es que hay cosas que todavía hay que arreglar en mi vida. ¿Y qué vida hay aquí en la que Dios todavía no está haciendo algo, mejorándolo, perfeccionándolo y arreglándolo? Entonces no esperes a que todo esté en orden, no esperes a saberlo todo, no esperes a entenderlo todo para seguir a Jesús. Jesús te llama y te dice, sígueme, síguelo así como estás. Él se va a encargar de perfeccionar en ti y en mí la obra que Él un día empezó. Pero lo primero que Él está esperando de nosotros es obediencia, no perfección, aunque Él quiere perfeccionarnos. Para seguirlo a Él, de dar ese primer paso de seguirlo a Él y continuar siguiendo a Jesús. Primero es la obediencia y la decisión de obedecerle. Jesús no nos pide un conocimiento perfecto para comenzar a seguirle. Solo nos pide un corazón dispuesto a aprender mientras caminamos con Él. Y nuestro entendimiento de quién es Jesucristo debemos entender que es de carácter continuo y progresivo. Cosas que me pasan y que no entiendo por qué Dios las permite. O cosas que leo y que no entiendo qué me quiere decir el Señor con ellas porque necesito. Ese conocimiento, esa comprensión es progresiva, hermanos. Y es un proceso, déjenme decirle, dura toda la vida. Ninguno de los que estamos acá, o de los que estén mirando en línea, o los que han seguido así puede decir, ya yo he entendido todo con absoluta claridad y perfección acerca de Dios. Ni los mejores teólogos. Pero quiero que entendamos el contexto del pasaje. Porque tras presenciar cómo Jesús calma el mar con una sola palabra, escuche esto, discípulos que están desesperados, con miedo ante una tormenta en el mar, donde Jesús está en la misma barca de ellos, despiertan a Jesús y le dicen, Señor, ¿no tomas cuidado que perecemos? Escuche esto, ya ellos estaban siguiendo a Jesús, están mirando a Jesús calmar la tempestad, hacer inmenso milagro y mire lo que pasa. En ese pasaje en Marcos capítulo 4, versículos del 40 al 41, lo puede leer con detenimiento. También hace mención a él Mateo capítulo número 8, Lucas capítulo 8. Pero en Marcos 4, 40 al 41 quiero que observe esto. Ellos están presenciando a Jesús calmar el mar con una sola palabra. Y los discípulos se llenan de temor y entonces se preguntan. Miren lo que preguntan gente que está mirando. Al Dios hecho carne, actuar como Dios. ¿Quién es este? ¿Quién es este? ¿Quién es este que aún el viento y el mar lo obedecen? Lo tienen ahí delante actuando de manera sobrenatural y todavía se están preguntando, ¿quién es Jesús? Sin embargo, ya lo habían dejado todo para seguirle, pero aún estaban descubriendo quién era realmente Jesús. Y Jesús les dice, ¿por qué estáis alarmados? ¿Cómo no tenéis fe? Entonces temieron con gran temor y se decían el uno al otro, ¿quién es este que aún el viento y el mar le obedecen? Así que después de Jesús resucitado, aparecer a sus discípulos, hubo otras verdades espirituales que los discípulos seguían sin entender. Y habían visto a Jesús resucitado. En Hechos, capítulo número 1, versículo 6, vea, esto es un texto de prueba de lo que estoy diciendo. Ven a Jesús resucitado, pero aún hay verdades espirituales que no entienden y que Jesús les había aclarado. En Hechos 1:6 dice, entonces los que se habían reunido le preguntaron diciendo, Señor, ¿restaurarás el reino a Israel en este tiempo? Es decir, ellos todavía estaban preconcebiendo que Jesús había venido como un libertador humano. Que de hecho, déjeme decirle, Dios tiene poder para liberar a naciones de opresión de otras naciones o de dictadores. Y si no, lee el libro de los jueces, lee el libro de Éxodo. Cuando Dios libera a Israel de Egipto, lo liberó de Faraón, de la opresión, de la esclavitud. Dios tiene poder para eso. Pero Jesús tenía una misión suprema, superior a esa de tan solo liberar a Israel ahora del Imperio Romano. Y ellos, después de haber escuchado a Jesús por 3 años, Jesús resucita y todavía le están preguntando una pregunta que revela que no tienen aún un entendimiento claro de la misión suprema de Jesús. Y le dicen, Señor, ¿restaurarás el reino a Israel en este tiempo? Así que aún los discípulos están mirando a Cristo como el instaurador de un reino terrenal que traiga liberación a Israel de la opresión romana. Pero miren cómo reacciona Jesús.
Jesús se pudo haber frustrado. Usted se imagina, usted maestro, 3 años enseñándole a la gente, enseñándole, y ya usted se despide. Terminé como ustedes, como maestro. Goodbye. Y el último día todavía me estén preguntando algo que me deja saber que no han entendido mucho de lo que les enseñé. ¡Qué frustración! Es lo que está pasando aquí. Jesús está al ascender a los cielos y recibe de parte de ellos una pregunta que revela que hay cuestiones espirituales que aún, aunque Él se las ha enseñado, no las acaban de entender. Qué paciente Jesús. Y Jesús, lejos de frustrarse o reprimirlos por su falta de comprensión, les responde con gracia y los reenfoca. Mire Hechos capítulo 1, versículos 7 al 8. Dice, y les dijo, hijitos, qué paciencia, no les toca a ustedes saber los tiempos y las sazones que el Padre puso en su sola potestad. Pero, y circula ese pero, eso establece un contraste tremendo. Y aquí Jesús lo que está reenfocando. A ustedes les interesa, es verdad, están siendo oprimidos por el Imperio Romano, es una situación desesperante, pero yo vine para algo mucho más supremo que eso. Pero atiendan que esto es lo más importante. Recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. La misión mía y de ustedes es superior, es suprema. Es que la gente conozca a Cristo y sea liberada de la esclavitud del pecado y vengan a vida eterna. Así que ni siquiera momentos antes de su ascensión a los cielos y habiendo culminado ya Jesús su ministerio terrenal, Jesús exigió a sus discípulos que lo entendieran todo. Jesús sabía que el Espíritu Santo vendría a guiarles a toda verdad. ¿No es esto una lección para quienes enseñamos, predicamos y discipulamos? Aunque hayamos culminado una lección o incluso un ministerio con algunos grupos de personas o individuos, no deberíamos pretender que la gente haya entendido todo lo que les hemos enseñado acerca de Jesús. Y a mí me ha pasado. Donde presento el evangelio que es sencillo y poderoso, y después cuando hago algunas preguntas de diagnósticos al final me percato que la persona no ha entendido mucho de lo que le dije. Pero si sientes que hay cosas de Dios, de la Biblia o de la vida cristiana que aún no entiendes, no te detengas por eso. Sigue a Jesús. Avanza con lo que ya conoces hoy y confía que Él te guiará el resto del camino. Quiero que noten algo del contexto del pasaje en el que me voy a enfocar mayoritariamente esta mañana. Pero en Juan capítulo 20, versículo 19, se describe la primera aparición del Señor resucitado. Juan al menos registra 3 ocasiones en que Cristo, después de haber resucitado, se presenta a sus discípulos. Esta es la primera. Juan 20, 19, cuando llegó la noche de aquel mismo día, el primero de la semana, estando las puertas cerradas, esto es algo sobrenatural, en el lugar donde los discípulos estaban reunidos por miedo a los judíos, vino Jesús y puesto en medio les dijo, paz a vosotros. Quiero que noten que las puertas estaban cerradas, que los discípulos, aunque sabían que Jesús había resucitado, ahora están con miedo a los judíos. ¿Por qué? Porque los judíos de alguna manera habían procurado la muerte de Jesús. Y Jesús, después de esta primera aparición, se aparece por segunda vez. 8 días después. Lo registra Juan en el capítulo 20, versículo 26. Dice, 8 días después estaban otra vez sus discípulos dentro y con ellos Tomás. Llegó Jesús estando una vez más las puertas cerradas y se puso en medio y les dijo, paz a vosotros. Ya se les ha aparecido 2 veces. Ahora vean la tercera vez en Juan capítulo 21, versículo número 1. Dice, después de esto Jesús se manifestó otra vez a sus discípulos, pero ahora junto al mar de Tiberias. Y en Juan capítulo 21, 14 dice, esta era ya la tercera vez que Jesús se manifestaba a sus discípulos después de haber resucitado de los muertos. En Juan 21, 4 dice, cuando ya iba amaneciendo se presentó Jesús en la playa, mas los discípulos, escuche esto, ya se les había aparecido 2 veces, la tercera vez, mas los discípulos no sabían que era Jesús. Y ahora quiero que nos enfoquemos especialmente en la porción de Juan 21, versículos del 15 hasta el 22. Me gustaría que lo leyéramos en las Biblias. Juan 21 del 15 hasta el 22. Dice, cuando hubieron comido, Jesús dijo a Simón Pedro, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas más que estos? Le respondió, sí, Señor, tú sabes que te amo. Él le dijo, apacienta mis corderos. Volvió a decirle la segunda vez,
Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Le respondió Pedro, sí, Señor, tú sabes que te amo. Le dijo, pastorea mis ovejas. Le dijo la tercera vez, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro se entristeció que le dijese la tercera vez, ¿me amas? Y le respondió, Señor, tú lo sabes todo. Tú sabes que te amo. Jesús le dijo, apacienta mis ovejas. De cierto te digo, cuando eras más joven te ceñías e ibas a donde quieras, mas cuando ya seas viejo extenderás tus manos y te ceñirá otro y te llevará a donde no quieras. Esto dijo dando a entender con qué muerte había de glorificar a Dios. Y dicho esto añadió, sígueme. Volviéndose Pedro y vio que les seguía el discípulo a quien amaba a Jesús, el mismo que en la cena se había recostado al lado de él y le había dicho, Señor, ¿quién es el que te ha de entregar? Cuando Pedro le vio, dijo Jesús, se está hablando de Juan aquí, Señor, ¿y qué de este? Es decir, ya él sabía el destino que iba a tener, Jesús se lo había revelado. Y ahora se preocupa por Juan y le dice Pedro al Señor, Señor, ¿y qué de este? Jesús le dijo, si quiero que él quede hasta que yo venga, ¿qué a ti? Sígueme tú. Y quiero que noten la pregunta del Señor a Pedro. Una pregunta que se reitera en 3 ocasiones. ¿Tú me amas? Ya Jesús lo había invitado a seguirlo. Recuerden los pasajes en los que hemos venido predicando y uno de ellos fue de Marcos capítulo 1, el domingo pasado. Ahora aquí se está utilizando 2 términos para hablar del amor. Jesús está utilizando en el original el significado de amor como el ágape, un amor leal, un amor completo, un amor entregado, un amor que ama hasta el final. Pero cuando le dice, tú sabes que te amo, está usando un amor filial de hermanos, en el que se siente algo por la persona, pero no llega al nivel de compromiso que Jesús quiere ver en Pedro. Jesús le dice, ¿tú me amas al punto de ser leal a mí completamente? Y Pedro le dice, bueno, tú sabes que yo te amo como se ama a un amigo, a un buen amigo. Y Jesús luego va a decir, ¿me amas? Y mientras le pregunta, y Pedro le responde, le asigna o le reasigna una misión. No pierdas eso de vista. Pero nota que antes de pasar al segundo tema de esa conversación en el que Jesús le está preguntando, ¿me amas? ¿Me amas? El segundo tema es este, apacienta mis ovejas. Es decir, me interesa antes de que hagas el ministerio, antes de que cumplas la misión, la suprema misión por la que yo he venido y que quiero que ustedes continúen predicando y anunciando, antes de eso me interesa saber si tú me amas. Yo tengo una misión para ti. Pero quiero que te asegures si tú realmente me amas. Y quiero que noten esto, que antes de pasar a ese segundo tema de su conversación, es decir, a la misión que les está encomendando, Jesús se está enfocando primero en el amor que Pedro debería estar profesando por el Señor. Y Pedro era un hombre realmente que amaba a Jesús, lo había demostrado, era un creyente verdadero en Jesús, arrepentido, pero está necesitando reorganizar sus prioridades una vez más. Y como he dicho reiteradamente en esta misma serie, seguir a Jesús consiste en esto. Consiste en poner a Cristo como lo primero en nuestras vidas y hacer de Jesucristo lo más valioso para nosotros. En otras palabras, Jesús le está dejando saber a Pedro lo que considero que es la idea principal de este texto en Juan capítulo 21. Es necesario amar a Jesús para dedicarnos a cumplir su misión. Es necesario amar a Jesús. Si Jesús nos ha llamado a ti y a mí como creyentes a ir a predicar el evangelio a toda criatura y a decirles a la gente que Dios perdona a todo pecador que se arrepiente y que Cristo salva a todo aquel que cree en Él, lo primero que se está asegurando Cristo aquí es que cualquier seguidor de Él, para que pueda cumplir efectivamente su misión, es necesario que ame a Jesús. Porque nuestro servicio a Cristo y nuestro compromiso con su misión de predicar el evangelio brotan naturalmente de nuestro amor por Jesús. Pero aquí quiero compartirle 3 advertencias a la luz de la Biblia que es importante que consideremos si queremos dedicarnos a la misión de Dios de predicar el evangelio y seguir a Jesús. La primera advertencia tiene que ver con el activismo frío. Es decir, servir a Cristo sin amarlo profundamente. Eso puede pasar, que tú y yo estemos sirviendo a Cristo de alguna manera, de alguna forma, unos enseñando, otros abriendo puertas, otros recogiendo sillas, otros orando por los demás, otros visitando al enfermo, otros dando aliento al que perdió a alguien. Pudiéramos estar haciendo eso sin amar profundamente a Cristo. Eso es posible, lo sabías, ¿no?
Y es una advertencia. La Biblia, por ejemplo, en Apocalipsis capítulo 2, advierte a una iglesia. Una iglesia cuyo diagnóstico es ese. Tenía una correcta doctrina, estaba sirviendo de manera correcta, pero su amor por Cristo no era profundo. En Apocalipsis capítulo 2, versículos 2 al 5, Jesús dice: yo conozco tus obras, incluso tu arduo trabajo y paciencia, y que no puedes soportar a los malos, y has probado a los que se dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos, y hasta has sufrido, y has tenido paciencia, y has trabajado arduamente por amor de mi nombre, y no has desmayado, pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Ya no me amas como antes, con esa pasión, con esa profundidad. Recuerda, por tanto, de dónde has caído y arrepiéntete. Esto es una iglesia. Y haz las primeras obras, pues si no, vendré a ti pronto y quitaré tu candelero de su lugar si no te hubieras arrepentido. Así que debemos cuidarnos todos, porque la rutina ministerial tiende a dejar la devoción a Cristo por el activismo. La segunda advertencia, si queremos predicar el evangelio y servir a Jesús, es servir en nombre de Cristo a otros sin amar a los demás. Puede ser que digamos: yo amo mucho a Cristo, hago lo que Él me pida, pero no me pidas tratar con la gente. Mi Cristo es perfecto. La gente, ¿qué trabajo cuesta tratar con la gente? A veces uno los ama y te apedrean, o te critican, o se burlan. ¡Qué difícil es! Por eso la Biblia nos advierte: cuidado con querer amar a Cristo y servir en nombre de Cristo, pero no amar a otros mientras les sirves. ¿Sabes por qué? Porque entonces eso se convierte en un servicio religioso carente de amor. Y Pablo lo advierte, inspirado por el Espíritu Santo, en 1 Corintios, capítulo 13, versículos del 1 al 3. ¿Qué iglesia tan dotada de dones? La iglesia de los Corintios. Casi que tenían todos los dones espirituales en la congregación. Y después de Pablo poner orden en cuanto a cómo administrar los dones espirituales en el capítulo 12, ahora en el capítulo 13, les dice: espérense un momentico, porque aunque ustedes están cargados de dones, lo más importante a veces no es ni siquiera servir a otros. Es la motivación con la que uno sirve. ¿Por qué lo haces? Y Pablo les dice: si yo hablase lenguas humanas y angélicas, pero no tengo amor, vengo a ser como metal que resuena y címbalo que retiñe. Y si tuviese profecía y entendiese todos los misterios y toda ciencia, y si tuviese incluso toda la fe de tal manera que trasladase los montes, y no tengo amor, nada soy. Y si repartiese todos mis bienes para dar de comer a los pobres, y si entregase mi cuerpo para ser quemado y no tengo amor, de nada me sirve. Así que puede pasar que estemos haciendo mucho para el Señor, en el nombre del Señor, sin amar a los demás. ¿Saben lo que está diciendo en otras palabras Pablo? Todo eso se reduce a cero. El activismo y el servicio a otros sin amor sincero se reducen a cero. El servicio sin amor se convierte en religiosidad y exhibicionismo. Y la tercera advertencia, que considero la más peligrosa y en extremo, es que alguien intente dedicarse a servir a Cristo sin haber conocido a Cristo. Eso es lo peor. Es un caso aún más serio: involucrarse en la misión de Jesús sin tener una relación genuina con Él, por otras motivaciones que solo Dios puede llegar a conocer. Tengo el privilegio de haber formado parte de varios concilios que examinan a candidatos que van a ser ordenados como pastores. Y todos los años, al menos en 2 ocasiones, también me invitan a formar parte de equipos de evaluación para plantadores de iglesia. Y aun cuando se trata de evaluar las destrezas ministeriales de los candidatos para ver si Dios lo está llamando y puede ser efectivo en el inicio de la plantación de iglesia o en el inicio de su ministerio pastoral, ¿saben qué es lo primero que tratamos de asegurarnos los equipos de evaluación? Antes de que me digas todo lo bueno que eres haciendo en una iglesia, cuéntame cómo conociste a Jesús. Porque pudieras caer en el peligro de querer servir a un Salvador que aún no conoces. Y nada es más fundamental y primario que conocer a Cristo. Conoces a Cristo, entonces lo puedes seguir y servir. En un contexto en el que Jesús está criticando esto, falsos maestros y falsos profetas, advierte a sus oyentes de un peligro, este peligro importante. Cuando uno lee Mateo 7, 21 al 22, dice: no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día: Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? Y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros. ¿Y qué le responde Jesús? Yo nunca los conocí a ustedes. Así que antes de servir a Cristo debemos haber recibido a Cristo, debemos pertenecer al rebaño de Cristo
Y lo que más cuenta para Dios es la relación que tenemos con Él. Y es a partir de esa relación de devoción y amor que naturalmente seguimos y servimos a Cristo. Así que para servir a Dios es prioridad conocer a Jesús. Conocer a Jesús es el primer paso. Pero ¿qué pasa cuando ya conocemos a Jesús, lo hemos seguido, le hemos servido, pero le fallamos? ¿No te ha pasado? A mí me ha pasado. A Pedrito le pasó. Le había dicho a Jesús, yo contigo hasta la muerte. Y después lo negó 3 veces. Le falló. Lo negó. ¿Qué pasa entonces? Para aquellos que quizás no conocen la historia, Pedro ya conocía a Jesús, amaba a Jesús, era un seguidor verdadero de Jesús. Había caminado con él, sin embargo le falló en el momento más triste y más oscuro del maestro. Pero aquí está lo glorioso del Evangelio de Jesucristo. No quiero que pierdas esto de vista. Jesucristo no se dio por vencido con Pedro, con ese que le había negado, sino que va y busca a Pedro y lo restaura y lo vuelve a comisionar y le dice, sígueme y apacienta a mis ovejas. ¿Cuál era la tarea a la que Jesús está llamando a Pedro? A cuidar, a alimentar ovejas, gente que estaban conociendo el Evangelio. Y quiere que observe ahora el contraste entre la magnitud de esa misión, apacentar ovejas, cuidar ovejas, y la fragilidad del ser humano a quien Jesús está llamando para que cumpla esa misión. ¿A quién le está pidiendo Jesús que cuide sus ovejas? A Pedro. ¿Y quién es realmente Pedro? Recordemos, Pedro era intrépido y vehemente discípulo que actuaba antes de pensar. Era también un hombre impulsivo, saltó al agua para caminar sobre el mar como lo estaba haciendo Jesús, pero se hundió por dudar. Es el hombre que había prometido antes dar la vida por Jesús, pero que lo negó cuando una criada le preguntó si era seguidor de Cristo. El mismo que luego de negarlo, dice la Biblia, que lloró amargamente, destruido por la culpa y la vergüenza. El discípulo impaciente que teniendo una espada, dice la Biblia en Juan 18:10, que cortó la oreja a Malco, siervo del sumo sacerdote, tratando de defender a Jesús con armas terrenales. El hombre quebrantado que sintiéndose un fracaso decidió volver a su antigua vida de pesca, según lo cuenta Juan 21:3. El mismo que aún no había entendido del todo la naturaleza de la cruz, de la resurrección y del reino de Dios. Un hombre impredecible, imperfecto en su carácter, limitado en su teología porque no lo había entendido todo y con cicatrices aún frescas luego de haber traicionado a Jesús. Pero Pedro era además el hombre que según la Biblia en Lucas 5 del 8 al 11 lo había dejado todo y había seguido a Jesús. El hombre de la revelación espiritual, el único discípulo que tuvo la claridad espiritual dada por el Padre para decir con valentía, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. El hombre humilde y dependiente de Jesús, el que antes le había dicho al Señor, Señor, ¿a quién iremos? Solo tú tienes palabras de vida eterna. Así que si evaluáramos hoy a Pedro por sus méritos humanos, humanamente Pedro no calificaría para que viniera a apacentar ovejas. Con todos sus aciertos y desaciertos, todavía no había demostrado tener humanamente lo que se necesitaba para cuidar a otros en el rebaño de Dios. Pero qué glorioso es el Evangelio, hermanos. Porque Jesús no buscó en Pedro a un superhéroe espiritual que lo supiera todo, ni a un hombre con una capacidad cognitiva teológica que demostrara un entendimiento pulcro de las verdades espirituales, ni tampoco un hombre impecable que nunca hubiera fallado. Buscó a alguien cuyo amor por él fuera real. Por eso le dijo, ¿me amas? Eso es lo más importante. ¿Me amas? ¿Me amas? Ve y apacienta mis ovejas. Sus victorias pasadas demostraban su potencial y sus fallas demostraban la necesidad de gracia de parte de Jesús. Y la respuesta de él fue, Señor, tú lo sabes, tú sabes que te amo. Y eso era todo lo que Jesús necesitaba para confiarle su misión. Entonces el llamado de Jesús a seguirle se basa en su gracia y no en tu perfección o la mía. Es por la gracia de Dios. Y cuando Jesús le pregunta por tercera vez, ¿me amas? La Biblia dice que Pedro, ¿qué hizo? Se entristeció. ¿Por qué esa tristeza? Porque cada pregunta del Señor le recordaba el eco amargo de aquellas 3 anteriores negaciones. Saben que a veces uno dice, mira hacia adelante, no miras al pasado. De vez en cuando es bueno mirar al pasado. Los errores de uno, ¿sabes por qué? Porque eso nos invita a confesar nuestros pecados. Y a reflexionar y a meditar y a evitar los mismos errores.
¿Saben por qué se entristeció? Porque temía que Jesús estuviera dudando de la sinceridad de su corazón. Pero Jesús no lo estaba torturando mentalmente ni psicológicamente. Lo estaba queriendo sanar interiormente. 3 negaciones requirieron 3 declaraciones de amor. Jesús estaba borrando la culpa en Pedro en el mismo lugar donde había fallado. Y al final de esa restauración Jesús le aclara que el amor verdadero no es solo un sentimiento. El amor a Cristo se demuestra cuidando y alimentando a otros que también van conociendo a Cristo. ¿Recuerdan el domingo pasado cuando estudiamos juntos Marcos 1? En la orilla del mar, al inicio de su ministerio, Jesús les dijo: venid en pos de mí y os haréis pescadores de hombres. Incluyendo a Pedro, lo dejaron todo y lo siguieron. Pero hoy en Juan 21, la invitación es la misma. Jesús les dice: sígueme y apacienta mis ovejas. Pero el peso es diferente. En Marcos 1, Pedro lo siguió sin saber a dónde iría detrás de ese hombre. En Marcos 21 ahora es el Cristo, después de haber resucitado, que le pide que lo siga sabiendo exactamente lo que le costará. La entrega total de su vida. Y para atender este llamado renovado, Pedro debía primero renunciar a sus ideas preconcebidas sobre el Mesías, porque Jesús no había venido a liberar políticamente a Israel de Roma, sino como el Salvador del mundo para liberar al ser humano de su pecado. Debía entender que solo por el Espíritu Santo podía lograr cuidar de otros, no en sus fuerzas humanas, como cuando sacó la espada y le cortó la oreja a Malco, sino en el poder de Dios. Y además, ¿saben otra cosa que debía dejar? La comparación. Se puso a compararse con Juan. Bueno, ok, yo voy a morir por mi fe. ¿Y este? Ya sé lo que me toca a mí. ¿Y este? Y Jesús le dijo: hijo, ¿a ti qué? Sígueme tú, reenfócate. Se trata de ti, de mí, de tu relación conmigo. No te compares más con otros. Volviéndose Pedro, vio que le seguía el discípulo a quien amaba a Jesús y le dijo: Señor, ¿y qué de este? Jesús le dijo: a ti qué, sígueme tú. Así que al escuchar el costo de su llamado, Pedro se distrae, mira a Juan y le pregunta hacia Jesús: ¿y qué va a pasar con él? Y la respuesta de Jesús le proporciona un reenfoque y claridad pastoral. Olvídate de otros, enfócate tú en tu relación conmigo. Seguir a Cristo, hermanos, es una responsabilidad personal. ¿No has escuchado a algunos que dicen: no, yo me aparté porque fulano un día me dijo? No, yo me aparté porque yo vi que Mengano estaba en esto. Y eso para mí fue un escándalo y me aparté porque ¿qué voy a hacer yo ahí? ¿Te creía que eso era para gente perfecta? Olvídate de esos. Tú y tu relación con Dios. Seguir a Cristo es una responsabilidad personal. No puedes cumplir ni siquiera la misión de Dios si te estás comparando tu camino con el de otros, tu ritmo de avance con el de otros o tu asignación ministerial con la de otros. Y quiero que vean ese Pedro que parece inmaduro, preocupándose por otros, preocupándose por el reino de Israel, cuándo sería instaurado. Quiero que vean, él no siempre se quedó así, él creció, él maduró, ¿ok? No me lo critiquen demasiado. Él llegó a ser un tremendo hombre para Cristo, un siervo tremendo. Un héroe del cristianismo. Y para demostrar la madurez que llegó a alcanzar por su amor a Cristo, les remito a 1 de Pedro 5, versículos 2 al 3. Aquí está Pedro, a quien Jesús está comisionando, y ahora le está hablando a un grupo de ancianos. Y prácticamente está usando el mismo consejo y las mismas palabras que él escuchó de Jesús. Y le está diciendo aquí, con esto termino. Quiero que vean años más tarde al Pedro impulsivo, restaurado y lleno del Espíritu Santo, escribiendo a otros líderes de la iglesia y les dice con una autoridad tremenda: apacienten, cuiden la grey de Dios que está entre vosotros, amen las ovejas, cuiden de ellas, no por fuerza sino voluntariamente, no por ganancia deshonesta sino con ánimo pronto, no como sintiéndose dueños de ellos, sino siendo ejemplos de esa grey. Así que el hombre que un día dudó ante una criada, ahora lo vemos enseñando a una iglesia y a líderes de la iglesia a cuidar a la iglesia con humildad, amor y entrega voluntaria. Esa es la obra de transformación y de restauración de la gracia de Cristo. Que un hombre que lo había negado 3 veces, lo levanta, lo perdona, lo restaura y lo convierte en un líder espiritual de impacto. Esa es la obra que Dios puede hacer en tu vida y en la mía también. Así que hoy Jesús, cuando nos dice a ti y a mí: sígueme, sígueme, escucha esto, no está esperando que tú seas perfecto, ni yo tampoco. Él sabe que somos humanos. No está esperando que seamos superhéroes de la fe, ni tampoco teólogos que ya lo sepamos todo. Hoy el Cristo resucitado
Se está acercando a tu vida y a la mía y mira más allá de nuestros temores, de nuestras dudas, de nuestras caídas o fracasos y nos hace la misma pregunta que le hizo a Pedro. ¿Me amas? ¿Tú me amas? Si tu respuesta es sí, Señor, tú sabes que te amo, entonces me gustaría que le respondieras en esta mañana. Pero si ya conoces a Cristo y has caído y le has fallado, hoy es un día magnífico para que tú seas restaurado por Dios y te levantes de la culpa. O si te has distraído también mirando a otros cómo han vivido su vida cristiana, hoy es el día para escuchar su voz diciéndote, olvídate de los demás, sígueme a mí. Y si has estado esperando saberlo todo para servirle, hoy es el día para dar un paso de fe, confiar en la gracia de Dios y entregarte a su misión. Y te advierto, no intentes caminar tras Jesús en tus propias fuerzas. Entrégale tu corazón, ríndele tus planes y abraza el llamado de aquel que dio su vida por ti y por mí y síguelo. Les invito a ponernos en pie, vamos a orar. Padre, nosotros te damos gracias por tu palabra que es viva y es eficaz. Te damos gracias porque tú eres un Dios de misericordia, de perdón, de gracia, un Dios que restaura, un Dios que salva al perdido y que restaura al caído. Un Dios que en medio de nuestras dudas humanas, incertidumbres y temores, en medio de nuestras limitaciones y a veces en medio de nuestra falta de conocimiento o entendimiento espiritual en algunas cuestiones, quieres que te sigamos y quieres seguir perfeccionando tu obra en nosotros. Ayúdanos a seguirte de todo corazón, amarte con todas nuestras fuerzas, con toda nuestra alma, con toda nuestra mente. Y mientras lo hacemos, Señor, caminando, tomados de tu mano y aferrados a tu gracia y a tu perdón, a hablarles a otros de Jesucristo. Y ahora, oh Dios, que tu gran amor, tu amor eterno, que la gracia infinita de Jesucristo tu Hijo, que la comunión de tu Espíritu Santo sea con cada uno de nosotros hoy y siempre, por los siglos de los siglos, por toda la eternidad. Y el pueblo de Dios dice amén, amén y amén. Dios te bendiga, iglesia. Nos vemos el próximo domingo. Los que van a estar en Descubre Bear Creek los esperamos aquí al frente para ser llevados al salón. Que Dios te bendiga.